Y voy a dar la palabra a Ania González Torres, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a Adolfo Yunuen Reyes Rodríguez, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que nos van a hablar de representar lo sobrenatural, la transgresión en una calificación de Santo Oficio en el siglo XVIII. Buenas noches. Primero quiero agradecer a quienes organizaron este encuentro por la aceptación de la ponencia, también a los asistentes. Y quiero comentarles que este trabajo se inserta, esta ponencia se inserta en un trabajo mayor. Y pues nada, es una aproximación a la forma en la que uno de los calificadores en un proceso inquisitorial sobre alumbradismo recurrió a una serie de documentos para brindar solidez a su argumentación. Entonces, voy a la ponencia. Voy a leer un epígrafe que es la forma en la que Fray Antonio Blanco abre su calificación, y también quiero comentarles que los cuadros que van a aparecer son justamente la condensación de los documentos y los autores que se identificaron como soporte, como referencias teológicas y canónicas por parte de este sacerdote. Lloraría amargamente el prolijo tiempo que he gastado en leer y meditar sobre la compilación de una vida que se me ha remitido, si no consolara la advertencia de que cuando en ella no recibió mi tibio espíritu documentos de mi Dios verdadero, penetró a lo menos muchas falaces, estratagemas y embustes del fingido. Una mujer ilusa, sacrílega, idólatra, maleficiada y artífice, y un confesor abominable, idólatra, hereje, impío, sacrílego, hechicero, sortílego y mago con pacto diabólico, conspiraron a su materia, y por esto desde luego aparecen rebosando embustes, prodigios, transformaciones mágicas, visiones y apariciones dolosas, siendo lo deplorable una doctrina heretical, impía, blasfema, arrogante, escandalosa, seductiva y errónea que se ha dogmatizado. Esto resume muy claramente lo que el fraile opinaba respecto a los sujetos procesados. Y bueno, la representación de lo sobrenatural en la sociedad novohispana revela una dinámica de continua interacción entre lo divino, lo demoníaco y el mundo terrenal. Cómo se pensaba esta comunicación ha sido tema de múltiples investigaciones, y este trabajo tiene como objetivo analizar la censura inquisitorial elaborada por el franciscano Antonio Blanco, calificador del Santo Oficio, en torno a un diario de hechos portentosos. Es un diario de carácter biográfico escrito por el bachiller Ángel Vázquez. Estos milagros fueron acontecidos a María Cayetana Loria, mulata, quien fuera su hija de confesión. A partir de la calificación se destacará la construcción de la transgresión implicada en la categoría de iluso en el discurso eclesiástico novohispano. Esto nos permite observar la forma en que el canon católico sirvió como un marco para la identificación de algunas conductas como prescritas y otras como proscritas. La reflexión en torno a las censuras inquisitoriales es relevante si tenemos en cuenta que el discernimiento en torno al origen de supuestos fenómenos sobrenaturales, es decir, identificar la calidad divina o como falsificación demoníaca, fue fundamental para construir las normas para el reconocimiento ortodoxo de la santidad y, asimismo, identificar aquellas conductas que transgredían el modelo. En junio pasado, en el marco del tercer Congreso de Temas Novohispanos, presentamos un trabajo enfocado en las calificaciones de este religioso franciscano respecto a los supuestos hechos milagrosos acontecidos a María Cayetana Loria durante su primera infancia y hasta su llegada al pueblo de Ixmiquilpan. En esta ocasión, la ponencia tiene como objetivo el análisis de la construcción de los argumentos de Antonio Blanco sobre las apariciones de Cayetana Loria en el pueblo de Ixmiquilpan. Este ejercicio, igual que la ponencia previa, busca explorar las referencias que el padre Blanco utilizó para construir su censura. ¿Cuáles fueron los teólogos, concilios y las obras utilizadas por el franciscano para dar solidez a su valoración sobre la calidad de los milagros supuestamente acontecidos a Loria? María Cayetana Loria fue hija de María Casimira Legaria, mulata, y Joseph Loria, español. Fue viuda de Gregorio Leandro Rojas, morisco,
y al inicio de su proceso en 1778, perdón, 1788, fue descrita como, cito, una mujer de baja estatura y muy gruesa y barrigona, cara ancha y corta, frente estrecha y pelo entrecano, cierro cita. Ángel Vázquez fue presbítero ordenado en idioma otomí, natural del pueblo de Ixmiquilpan de 35 años de edad cuando acontecieron los hechos y 44 al inicio del proceso. Sus padres fueron naturales del mismo pueblo y su padre fue notario eclesiástico. Ángel Vázquez fue vicario de Chilcuautla e Ixmiquilpan por 8 años, además de haber atendido la misión de Cerro Gordo. Realizó estudios de gramática y retórica en el Colegio de San Juan de Letrán y después filosofía, teología escolástica y moral en el Real Pontificio Colegio Seminario. Cuando le fue dictada orden de aprehensión, el 8 de marzo de 1790 se le describió como un hombre signo, de estatura menor, a 2 varas, color trigueño, pelo negro, barba cerrada, ojos pardos y una cicatriz bajo la quijada. A través del análisis de aquellos pasajes que tuvieron mayor relevancia para el calificador, así como de los textos sobre los cuales fundamentó sus argumentos, pretendemos visibilizar la construcción de la transgresión implicada en la categoría de iluso. Sostenemos que la calificación nos permite observar cuáles discursos sobre el discernimiento de espíritu y la santidad, pasados y contemporáneos, fueron reactivados y cómo fueron apropiados por el padre Maco para argumentar si el contenido del diario era algo decible, es decir, aceptable para la Iglesia y digno de ser conservado, reservado en memoria o, en tanto que transgresión, debía ser proscrito. María Cayetana Loria y el bachiller Ángel Vázquez fueron presos por orden del Santo Oficio cuando presentaron este diario en el que se relataban diversos hechos portentosos, locuciones, milagros y apariciones acontecidas a Loria cuando estaba bajo el cuidado espiritual del bachiller, entre los años de 1776 y 1778. Todas estas manifestaciones divinas se asociaban con dos devociones locales, el Señor de Jalpan y la Virgen del Carmen. Este escrito fue entregado por ellos al arzobispo, quien encontró en él diversas afirmaciones heréticas. Al saberlo, Loria y Vázquez huyeron y presentaron el texto ante el obispo de Puebla, quien lo turnó al Santo Oficio. Tras su llegada a Ixmiquilpan, Cayetana experimentó un mayor número de las locuciones y apariciones. El franciscano Ángel Blanco hizo una suerte de paréntesis antes de abordar directamente las apariciones ocurridas en Ixmiquilpan, y en este breve espacio brindó una base conceptual para comprender la forma en que los teólogos han enseñado a distinguir entre lo verdadero y lo falso, es decir, entre lo milagroso, visiones de lo divino y falsificaciones demoníacas. Una vez puesto el marco referencial, Blanco procedió a calificar las apariciones ocurridas en Ixmiquilpan y señalar a partir de qué criterios podían ser consideradas como falsificaciones demoníacas. Así entonces, el resto de este ejercicio va a estar separado entre el canon sobre milagros y falsificaciones y la calificación sobre las apariciones en Ixmiquilpan. Respecto al canon, en lo referente al fingimiento, el franciscano señaló que el demonio utiliza apariciones corporales e imaginarias. Las primeras, cito, las unas ejecuta tomando naturaleza corpórea o aérea, apareciéndose en ella o engañando a los ojos y demás sentidos con atracción y composición aparente de unas cosas reales y subtracción de otras. Cierro cita. Por otro lado, las apariciones imaginarias ocurren cuando, cito, por alteración de humores y espíritus vitales, por la que confundiendo y excitando en la fantasía las especies de los objetos con gran celeridad y destreza, de tal suerte que ordena que representan lo que no es. Cierro cita. Blanco señalaba que en la segunda carta de San Pablo a los Corintios se lee que, cito, el mismo Satanás se transfigura en un ángel de luz, cierro cita. San Buenaventura, en su De Perfecto Religiosorum, también fue tomado para señalar que, cito, en toda clase de revelaciones y visiones se debe tener mucho cuidado, no sea que vengan falsedades, las cosas dañinas deben ser saludables, las cosas pequeñas deben ser excelentes y las cosas fuertes deben ser ciertas. Cierro cita. Respecto a los milagros verdaderos, lo primero que ha de señalarse es que el Padre Blanco indicó que la humildad era la señal de que un milagro era verdadero.
El cardenal Bona fue su referente, quien señalaba que, cito, no hay indicación más segura de visión que la humildad. Cierro cita. Esta característica, la humildad, a decir del franciscano y siguiendo a Antonio Arbiol, servía para acreditar la santidad de Santa Brígida, Santa Catalina de Siena, Santa Gertrudis, Santa Coleta, Santa María de Pazzi y a Santa Ángela de Foligno. El cardenal Bona, en sus acreditaciones de las visiones de Santa Teresa, fue particularmente útil para estudiar el caso de Cayetana Loria. Blanco resaltó que el cardenal usó varias reglas, entre las que podemos destacar: uno, que la santa nunca pidió ni deseó las visiones; también que rogó a Dios que la llevara por el buen camino. También, ella siempre obedeció a sus directores; asimismo, que ella adelantaba en caridad y humildad tras cada visión. Ella vivía alejada de todo deseo por cosas terrenas y además implicaba el uso de cilicios y disciplinas. En suma, que nunca se observó alguna cosa ajena a las reglas de la perfección cristiana. Blanco afirmaba asimismo que ninguna de estas señales podía ser verificada en el caso de Cayetana Loria, y, aún antes de entrar en la calificación de las visiones por separado, el franciscano señalaba, siguiendo a Gerson en su De Probatione Spiritum, que el amor al confesor, que cohabitaran Cayetana y Ángel Vázquez en la misma casa, y el continuo comercio en la casa y en el templo, sobre texto de confesión, son, cito, la más miserable, la mayor y más eficaz peste para el daño. Cierro cita. Gracias. Bueno, una disculpa por la presentación, pero aprovechando la confusión pudimos ver un poquito de lo que es también la genealogía que hemos hecho de Cayetana Loria y de Ángel Vázquez, ¿no? Y bueno, algunas referencias sobre el debate y lo que se piensa al respecto de la calidad de Cayetana, ¿no? Por ser el único caso de una mujer procesada por ilusa que es mulata o que aparece como mulata en los documentos, salvo que, como vimos en el estudio de su genealogía, realmente ella sería morisca, ¿no? Pero bueno. La calificación sobre las apariciones en el pueblo de Ixmiquilpan, que bueno, dicho sea de paso, otra particularidad del caso es que tiene lugar en un pueblo de indios con población india mayoritariamente otomí. El diario sobre la vida de Cayetana personifica a Cristo a través de un sacerdote, que afirmó llamarse Manuel y provenir de Jalpan. Se presentaba continuamente ante la mulata, siempre en respuesta a las súplicas dedicadas al Señor de Jalpan. La siguiente, perdón. Y bueno, lo que vamos a ver en los cuadros es parte de lo que vamos a resumir nosotros aquí. Es por un lado el ejercicio de lo que está en el diario, por el otro lo que dice la calificación y finalmente los autores que estamos identificando. En su primera aparición, que se dio en respuesta a la imperiosa necesidad de Loria de confesarse y recibir los santos óleos, y ante la negativa de los clérigos locales de acudir a asistirla, el padre Manuel criticó que los otros sacerdotes y el párroco mismo no quisieran brindarle la atención espiritual que ella reclamaba, y señaló a Vázquez como el indicado para hacerse cargo de su cuidado espiritual, pues lo tenía en alta estima. Claramente, a partir del discurso del visitante se buscaba desacreditar al párroco y demás eclesiásticos de la parroquia. Según el parecer del padre Blanco, este pasaje buscaba infundir en el confesor ignorante la soberbia y vanagloria de verse tratado como amigo de Dios, y a través de Noel Alexander acusó, cito, que era un perverso y desordenado apetito de frecuente fama con alabanza. Fin de cita. Para demostrar el carácter de falsificación de esta aparición, recurrió a Martín del Río en su Disquisión Magicarum, tomando a Abraham como ejemplo. Recordó que echó por tierra las revelaciones en que el demonio le trató de santo y de beato. Blanco, de esta forma, reiteró que la humildad debía ser la primera cosa evidente para discernir una aparición verdadera de una falsa. La siguiente, por favor. Para la tercera aparición añadió un elemento más. El visitante mandó a Loria a que obedeciera a su confesor Vázquez en todo, abro cita, así en tus aflicciones como en tus gustos, fin de cita. Esta proposición respecto a los gustos era formalmente herético, a decir del calificador, y contrario a las Sagradas Escrituras, para lo cual se recurrió al Salmo quinto en el quinto versículo, abro cita, aborreces a todos los que obran inequidad, y el libro de la sabiduría en su capítulo 14, versículo 9, cito, son para Dios en odio el impío y su impiedad. Fin de cita. Blanco afirmó que la proposición de obedecer al confesor asienta que Dios ama el pecado y que esto se hace por voluntad divina, mientras que según el canon, y retomando a San Agustín en Noel Alexander, se debe buscar la voluntad rectísima, pues Dios solo ama y quiere positivamente lo bueno. Cito, ¿quién ignora que esto es hacer la voluntad de Dios, operar la obra de Él, esto es lo que a Él le place? Fin de cita.
De igual manera, se consideró formalmente herética la proposición de que el visitante le ensilló a Cayetana para que le dijera al vicario, ámate yo, Señor, solo a ti, pues contradice el primer mandamiento que señalan los evangelios de Mateo 22 y 39 y Marcos 12 y 31 y Lucas 10 y 27. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el caso de Lucas, el precepto señala, cito, amarás al Señor tu Dios como tu corazón y con toda tu ánima y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Del mismo modo, la instrucción que el visitante hizo a Loria durante la cuarta visita, cito, obedecer a ese sacerdote como a tu padre con ciega obediencia, haciendo lo que te mandare, aunque a ti no te parezca bueno. Fin de cita. Así como la entonación que el visitante hacía al alma de Cayetana en manos de Ángel Vázquez, fueron aspectos que Blanco leyó como peligrosos porque abrían la puerta a costumbres que resultarían escandalosas, así como a la posibilidad de pecar temerariamente. En su opinión, no existía ningún tipo de fundamento por el cual los doctores autorizaran estas circunstancias. Muy al contrario, el franciscano retomó al padre Alfonso de Ligorio en el tercer tratado de su Homo Apostólico, quien, siguiendo a San Bernardo, San Francisco de Sales y a San Ignacio de Loyola, enseñaba que la obediencia debe darse rápida y sin juicio, siempre que los padres directores no mandaran cometer un pecado. De igual forma, recurrió a Noel Alexander para recordar que el amor a Dios debe primar sobre el amor a cualquier hombre. El calificador afirma que un rastro de falsedad en la narración radica en el hecho de que una visión divina debía mediar un merecimiento y generar un grande gozo, tal como lo afirmó San Mateo 28, mientras que en el caso de Cayetana, cito, pero Ana ilusa, aún mereciendo la visita, sus prodigios, sus encomios y promesas de Cristo, se quedó como vulgarmente se dice, ni fría ni caliente. Tampoco aprecio y ningún efecto sin que esto hubiera sido visión divina, mal nos habría instruido San Gregorio para conocerle. Fin de cita. Para calificar de herética la frase, le doy su alma para que la ponga en el estado que quisiere y hasta donde quisiere, retomó a los Salmos 44-46 y argumentó, cito, ¿por qué no se llamaría Dios providente, bueno y sabio, y si en este orden establecido dejase a un alma en la voluntad y albedrío de otra malvada criatura? Y con ello se privaría a esa alma de salvación. Además, criticó el hecho de que después de 4 apariciones, Ángel Vázquez quitara a Cayetana, hasta ese momento, de comunicación y comercios mundanos, lo que dejaba en claro para Blanco que, cito, la penitente es una ilusa perversa, pues después de tantos prodigios y 4 apariciones, aún persevera en sus culpas, fin de cita, y constituyó para el calificador la clara muestra de la poca virtud de Cayetana, que no correspondía con la que se enarbolaba en el escrito del bachiller. Sí. De igual forma, advirtió la transgresión en, cito, la adoración que esta ilusa tributaba a las imágenes, fin de cita, para lo cual se apoyó en los preceptos del Concilio Tridentino, que censuraba la adoración de efigies en sí mismas, así como en Arnovio, el Deuteronomio y San Atanasio. Este elemento en la argumentación del franciscano es relevante, puesto que en el desarrollo de los procesos inquisitoriales se asienta una presunción de idolatría hacia la imagen del Señor de Jalpa, a quien se buscaba atribuir todas las apariciones contenidas en el escrito. Al respecto de la capacidad del demonio de obrar ilusiones, el calificador afirma que a través del permiso divino, cito, tiene potestad sobre la imaginativa del hombre y sus sentidos, que hace por conmoción de espíritus y humores. Fin de cita. Siguiendo a Santo Tomás y a Benedicto XIV, estas apariciones podían leerse como un castigo hacia su soberbia y vanagloria. Bueno, un elemento también relevante de este caso es que este documento constituye la noticia más antigua que se tiene de la devoción al Cristo de Jalpan en esta zona, que hasta el momento pues es prácticamente ha desbancado a San Miguel Arcángel, que es el santo patrono del pueblo, ¿no? en la potestad de su festividad. Si bien es claro que el argumento del calificador señala a Ángel Vázquez como el autor de estas visiones logradas por medio de un pacto demoníaco, en ciertos pasajes sugiere que el mismo confesor fue víctima del engaño contenido en las ilusiones diabólicas. Cito, él no obstante, trémulo en la creencia, pide por medio de su ilusa la seña de quién era el visitante para hacer lo que le mandaba. Puntualmente, mayor vaya el engaño, como que desde ahora hace alarde de su poder el demonio, y aparta unas visiones más altas, más ingeniosas y de mayor daño, como veremos si consigue al fin que el ignorante confesor se aquiete y le crea fraguando a los dos de su deplorable ruina. Fin de cita. Estos pasajes en donde la responsabilidad recae en el confesor y otros en el demonio que utilizó los pecados de la soberbia y la vanagloria de Loria y Vázquez para hacerlos caer en el error, podrían significar que la calificación se escribió al menos en 2 momentos distintos. Así es.
Con respecto al pasaje que asegura que el padre Manuel, aparición del señor de Halfman, le administraba la Eucaristía a Cayetana, Blanco refuta la presunción, cito, de que no pueda haber ilusiones del demonio en la administración de la Eucaristía, pues autores como Benedicto XIV, Alejandro de Kels y Gabriel Beal han afirmado que los demonios pueden generar visiones de esta naturaleza, cito, en las que la carne y sangre con el tiempo se corrompieron, fin de cita. Pues como afirmó San Agustín, cito, el diablo hace sus males y consigue sus engaños por todas las puertas de los sentidos, ya por figuras o representaciones, ya por colores, ya por sonidos y ya por olores y sabores, llenando como de niebla los conductos de la inteligencia o discurso. Fin de cita. Y por medio de una visión de esta naturaleza, engañó todos los sentidos, pudo presentar una hostia falsa para simular la comunión y luego generar ese argumento disfrazado de palabra divina, quien aseguraba la imposibilidad del demonio de efectuar un engaño semejante. Así es, por favor. En este trabajo nos hemos centrado en las 6 primeras apariciones que consideramos contienen las líneas principales de las 41 que se narran en el diario, remitido a los calificadores. Podríamos resumirlas en la que primero que la aparición del señor de Halfman se da en figura de un joven sacerdote, segundo que la existencia de que Cayetana debe confesarse con Ángel Vázquez y solo con Ángel Vázquez es central en el texto, 3, la presunción de que el bachiller se niega a dedicarse a la dirección espiritual de Cayetana, sobre eso hay muchos pasajes, 4, la insistencia en que Cayetana ignora la naturaleza divina de esas apariciones, 5, la afirmación de que es ignorante sobre ser la hija encomendada del padre Manuel, y 6, la frecuencia de que las apariciones del sacerdote que continuaron de esa forma hasta el traslado del bachiller a Cerro Prieto, que es el momento en donde hay un cambio considerable en la naturaleza de las visiones e inician las posesiones demoníacas. Si bien visibilizar la construcción, es decir, de la transgresión y la censura del padre Blanco es un fenómeno bastante complejo, como hemos expuesto hasta ahora, consideramos que este es un primer acercamiento estadístico a los autores citados y referenciados en la calificación. Y por ejemplo, aquí podemos ver que hay algunos autores que se refieren de manera directa y otros a través de otro documento, ¿no? O sea, por intermediación de autoautor. Por ejemplo, aquí lo que podemos observar en los autores a los que Blanco recurrió, lo siguiente. Y bueno, esto es lo siguiente. Son los contenidos en estas primeras 6 apariciones. Aquí pues realmente podemos observar que el calificador franciscano va a referir un total de 29 obras de 27 autores, además de 17 libros bíblicos. Entre los autores consultados se pueden identificar 3 teólogos bajomedievales, 11 de la temprana modernidad, y sobre los padres de la Iglesia se pueden contar 5 referencias. Entre estos tenemos 3 autores que son médicos, y por otro lado también se refirió a un místico, un hagiógrafo y un jurista. Entre las obras consultadas se cuentan alrededor de 17 libros bíblicos, 10 del Antiguo Testamento y 7 neotestamentarios, 2 referencias a concilios, una bula y solo una censura a la vida de santos. Y bueno, como una reflexión de cierre, como puede verse en este trabajo, se centra en el encuentro de discursos y representaciones. Así, a través de citas y referencias, Fray Antonio Blanco reactiva una serie de discursos, las autoridades históricas que prescribían el discernimiento de espíritus y la santidad para los fieles de la Iglesia Católica. Se apropió de ellos para censurar la vida de María Cayetana Loria, según la relataba el bachiller Ángel Vázquez. Este escrito, como tantos otros a lo largo de la Baja Edad Media y la temprana Edad Moderna, especialmente por lo que toca a la santidad femenina, habían alertado a las autoridades eclesiásticas. ¿Era algo decible? ¿Podía ser preservado por la memoria? El veredicto del padre Blanco fue negativo. Por el contrario, la narración de la vida de Cayetana, plagada de herejía, idolatría y pacto demoníaco, atribuibles, según el franciscano, al bachiller Ángel Vázquez, debía ser proscrita al ser considerado como un discurso de la transgresión. Muchas gracias.